Hola, muy buenas noches. Les doy gracias por sus pasos tan valiosos ante Dios. Hoy segundo día del seminario bíblico para todos. Vamos a iniciar con la oración. Oremos juntos. Dios, que creaste todas las cosas del cielo y la tierra y estás vivo, te damos gracias por permitirnos este tiempo, el segundo día del seminario bíblico para todos nosotros. El de ayer aprendimos que no podemos ver a Dios directamente con nuestros ojos imperfectos. Dios es perfecto, somos débiles, necios. Por eso queremos conocer a Dios por medio de tu palabra. Te pedimos que abras los oídos y los corazones de todos nosotros que escuchamos tu palabra. Queremos impartir solo tu palabra correctamente. Te pedimos que guíes a cada uno de nosotros para que podamos escuchar bien tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo que nos ama. Amén. Vamos a ver el primer versículo hoy. Primera Timoteo 6, 15 al 16. Despacio. Leamos juntos. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el último que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El día de ayer aprendimos sobre el único Dios verdadero. Dios creó al hombre a la imagen de Dios. ¿Sí? La imagen de Dios es, ¿qué es la imagen de Dios? En la Biblia, espíritu, solo Dios existe espíritu. Nosotros tenemos cuerpo y también dentro de nosotros espíritu. Por eso podemos ver unos a otros. Pero no se ve Dios, porque Dios es perfecto. Nosotros imperfectos. Somos débiles. Por eso tocamos lentes débil. ¿Sí? Pero Dios existe verdaderamente, firmemente, según la palabra de Dios está viva y la verdad. Aquí dice 16, el único que tiene inmortalidad, eternidad, habita en luz inaccesible. En Escazega que vivo, como mucho sol, tan caliente. Nosotros no podemos al sol por un momento. Algunos como ven al sol directamente, su vista perderá, ¿verdad? ¿Sí? Como en luz accesible, por eso no podemos ver con nuestros ojos y ninguno de los hombres ha visto ni poder ver. Dios es espíritu, ¿sí? Pero podemos ver a Dios por medio de tu palabra, la palabra, ¿sí? Hebreos 4:12, yo lo leo, escuchen. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios está viva y eficaz, por eso sabe todo nuestro corazón, aún profundidad, el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Podemos probarlo si realmente la palabra está viva o no. Les pido un momento, levanten su mano derecha, por favor. Solo su mano derecha. Sí, vamos. Mi palabra ustedes ya, sí, ¿está bien? Sí. Levantaron su mano derecha, ¿sí? Que soy insignificante, débil. Ya, listo. Sí. Aún más, el poder de Dios, la palabra de Dios tendrá más gran poder. Según la palabra, se cumplieron la historia de humanidad, ¿verdad? Sí, pero en este mundo nuestra vida muy vacía, vana, ¿sí? Por eso alguien dice, la vida es como, ¿qué es esto? ¿Les gusta? Cebolla, asados, fritas, ¿sí? Yo me gusta, ¿sí? Porque al pelar una cebolla y solo encuentra capas, no hay nada más. Más bien solo le salen, ¿qué? Lágrimas. Muy caliente, ¿sí? A la persona que la está pelando, ¿verdad? Incluso, si vivimos nuestra vida, todo es como una cebolla, porque solo hay trabajo, enfermedad, tristeza, dolor. Eso es correcto. Si solo existe este mundo, entonces sería una vida muy dura, ¿sí? Pero somos seres espirituales que fuimos creados a la imagen de Dios, ¿verdad? Y en algún momento nuestra alma comienza a tener esa esperanza de un mundo eterno. ¿Se me explicó? ¿Sí? Aquí por eso otro dice, la vida es como un joven para ganar corriendo. Varón, adultos, tiene algún dinero, otra vez quieren ganar más dinero. Y luego, adulto, más viejo, tiene más dinero, pero al pronto, ¿qué? Terminará su vida. Por eso, todas sus vidas solo corriendo para ganar más. Pero de repente se encuentra su fin, ¿verdad? Aquí algunos adultos, ¿verdad? Muy rápidamente se pasa su vida. Por eso debemos pensar, ¿sí? Buscar, aprender la palabra de Dios, ¿sí? Aquí una pregunta. Soltero, ¿sí? Casado, un varón, un hombre. ¿Saben qué diferencia entre soltero y casado hombre? ¿Qué es diferencia? La grande. ¿Sabe? No sé. Soltero, más delgado panza. Casado, muy gran panza. Nada más. Simplemente no es difícil. Por eso, con su mente, con su corazón, con sus oídos, sí, estudian bien, escuchan bien, entonces todos sin falta tendrán la gran gracia de Dios. ¿Sí? Vamos a aprender más detalladamente. Deuteronomio 18, 21, 22. Sí, despacio. Leamos
juntos. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Aquí el libro Deuteronomio, profeta Moisés escribió hace 3.500 años. ¿Cómo? Aquí dice en su corazón, algunos todavía no tienen la fe en la palabra de Dios. Sí, el profeta hablaré en nombre de Jehová, en nombre de Dios, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado. ¿Verdad? Sí, razonable. Entonces, podemos entender como esta sentencia, ¿sí? Si el profeta habla en nombre de Jehová y se cumpliere lo que dijo, aconteciere es palabra que Jehová ha hablado también, ¿verdad? Sí. Por desde este tiempo vamos a aprender sobre cumplimiento en la Biblia. ¿Sí? Y mañana sobre acontecimiento. ¿Sí? Nosotros no sabemos la historia primitiva, inicio, pero el libro, la palabra de Dios escribió detalladamente sobre la historia de la humanidad, ¿sí? Primitivamente. Por medio de algunas pruebas podemos entender si realmente la Biblia es verdad. Por eso hoy vamos a aprender la historia primitiva de nosotros y sobre un pueblo, se llama Israel, la historia del pueblo de Israel sobre maldición. ¿Sí? Aquí Génesis capítulo 2, 8, yo lo leo. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Han escuchado sobre el huerto en Edén? En la escuela dominica, yo también, mi edad, niños, ¿sí? La Biblia, ¿sí? Existía el huerto en Edén, ¿sí? Hace muchos años, es verdad o no, podemos probar, entender, habían 4 brazos, ríos, ¿sí? Yo lo leo. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Primero, fluyó en huerto en un río, luego como se partió, ¿sí? 4 ríos. 11, el nombre del uno era Fisón, toda la tierra de Avila. 13, el nombre del segundo río es Gihón, la tierra de Cus, lugares de existía, ¿sí? Ríos. 14, el nombre del tercer río es Itegel. Es el que va al oriente de Asiria, el león Asiria. El cuarto río es el Éufrates. ¿Sí? 4 ríos fluyeron en la época de huerto en Edén. ¿Sí? Aquí Itegel, idioma hebrea. El día de hoy, como griega, inglés, tigris igual, ¿sí? 그래서 Medio Oriental, aquí Avila, Cus, Asiria, ¿sí? Fluyeron. Primero río Pisón en la tierra Avila, segundo río Gihón, la tierra en Cus, tercero, cuarto, Asiria, ¿sí? Tercero río y cuarto río aprendimos en la escuela la primera
civilización, ¿sí? Tercer río, Tigris, Éufrates, ¿verdad? Pero primero, segundo río no están fluyendo por como gran cambio de la tierra, ¿sí? Por eso, la mayoría de eruditos, ellos como confían, en este lugar había el huerto Edén con muchas pruebas, ¿sí? Aquí una pintura mural de Roca de Tassili-Nasser, este lugar que estaba pintada hace unos 5.500 años. 자, aquí dibujo en local, ¿sí? Estos animales, ¿no? ¿Qué es estos? ¿Qué son estos animales? ¿Cómo se ve? Tiene algunos puntos, ¿sí? Blancos, negros, vacas, ¿sí? ¿Les gustan vacas? Cerdos, ¿sí? Y también muchos hombres. Creo que por medio de este dibujo podemos entender, en esa época como muchas vacas también para cuidar bien, crecer bien, necesitaban bastantemente ¿qué? Aguas. Ustedes saben, vacas toman mucha agua y también muchas hierbas para trabajar bien, para crecer bien. ¿Verdad? Sí, sí, por eso podemos entender este dibujo, si realmente en esta región, Urteden, sí, realmente existía, ¿sí? Y también, como por medio de avanza de, como técnico, satélite, tomaron muchas fotos de la profundidad de la tierra. Aquí, el desierto en el que está sepultado el antiguo río, también era una tierra abundante de recursos naturales. Ahora se convirtieron totalmente desiertos, pero en la época de Edén había muchos ríos aquí como pruebas fósiles de marca de ríos grandes, muchos, ¿sí? Y también Génesis 1:7, Dios creó la tierra, ¿sí? El cielo, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban bajo de expansión. Podemos entender como en el aire aquí había una etapa de expansión, sobre había aguas y de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así, ¿sí? En el aire, como sobre la expansión había agua y también debajo en la tierra, ¿sí? Mares, muchas aguas se dividieron, dos aguas, ¿sí? Por eso, por medio de esta circunstancia de la tierra, ¿sí? podían como crecer bien muchos árboles, animales y también hombres. Por eso, estos días, algunos parques, ¿sí? Como este árbol, más o menos, ¿sí? 100 metros, crecen bien. Entonces, más buen circunstancia, clima, ¿sí? En el huerto de Edén había muchos árboles, animales, tan bastantes también. ¿Sí? Por eso, la Biblia nos enseña la razón. ¿Cómo podía crecer bien? El vapor hace árbol gigantesco. Génesis 2:6. Leamos juntos. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. En la época de Edén y estos días totalmente diferente el clima. En esta época solo subió vapor nada más. Ahora, como se convirtió, desapareció la expansión en el aire, por eso
llueve muchos, también los solares, ¿sí? Malos, rayos, como llegan a la tierra directamente, se convirtió el clima más, ¿sí? Grave. 자, por eso ahora no están grandes árboles, animales, pero la Biblia nos enseña la razón de que sepultaron, ¿sí? El huerto Edén por pecado, ¿sí? Pecado de Adán y Eva. Aquí Ezequiel 31:18, a quien te has comprado así en gloria y en grandeza entre los árboles de Edén, ¿sí? Crecieron muchos árboles grandes en el huerto de Edén, pues derivado serás con los árboles en Edén en lo profundo de la tierra. Sepultaron, porque el pecado, ¿sí? Es la razón, vamos a aprender el cuarto día detalladamente. Por eso, estos días, como todos árboles, animales, como sepultaron en la tierra profunda. Por eso, después de pasado mucho tiempo, aquí, gran presión de la tierra y como mucho calor de la tierra profundidad, esos todos se convirtieron estos días petróleo, como la escuela primaria aprenden esa razón, ¿sí? Origen. Vamos a ver. El petróleo es un recurso no renovable. Esto quiere decir que existe en cantidades limitadas y que puede agotarse. El petróleo tiene una apariencia de líquido aceitoso. Se formó hace millones de años con los restos de plantas y animales muy antiguos sepultados en la tierra. El calor y la presión en el interior del planeta convirtieron estos restos en petróleo. Para extraerlo es necesario la perforación de pozos. Los pozos son una perforación del suelo diseñada con el objetivo de hallar y extraer el petróleo. Este material es utilizado principalmente como fuente de energía y materia prima, ya que con él se hacen infinidad de productos, por ejemplo, la gasolina, lubricantes, detergentes, plásticos, algunas prendas de vestir, pinturas, insecticidas, neumáticos, cosméticos, asfalto con el que fabrican las calles, entre otros. 그래서 hoy nosotros aprovechamos muchos productos por medio de como destrucción de huerto en Edén, ¿verdad? ¿Sí? El huerto en Edén estaba ubicado en Mesopotamia, primero civilización, ¿sí? De la humanidad, ¿sí? 그래서 muchos países del mundo producen petróleos, pero entre ellos como más Medio Oriental, Saudi Arabia, Kuwait, Irak, Irán, ¿sí? Ellos como producen porque estaba el huerto en Edén, según la palabra. ¿Se me explicó? ¿Sí? Ya. Después, como Dios miraba la historia de humanidad. El primer hombre, Adán, su esposa Eva, pecaron, desobedecieron la palabra de Dios y se expulsaron de Edén porque totalmente destruyeron. ¿Sí? Por eso, después de como estaba como expulsaron de Edén con lección, ¿sí? Enseñanza de Dios.
debían obedecer la palabra de Dios. Por eso a sus hijos, sus nietos, creo que estudiaron, pero después pasaron más tiempo, sus descendientes olvidaron la enseñanza de sus padres, abuelitos, antepasados, y más llenaba, ¿sí?, pecados. La época de diluvio de Noé, la época de Noé, ¿sí? En este tiempo estaba lleno de pecados. Génesis 6, 5 al 8, yo les leo, escuchen. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, la haré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero, versículo 8, leamos juntos. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Existió Noé, su familia, todos los hombres en esa época, como estaba en muchos pecados. Por eso, Dios planeó la maldición, juicio a este mundo, ¿sí? Pero por medio de Noé, Dios quería continuar la historia de la humanidad, ¿sí? Génesis 6, 14, 16, por eso Dios le enseñó detalladamente sobre el diseño de arca, gran barco. Hazte una arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero pisos, como tamaño 300 codos, un codo de aquí como dedo, más o menos 40, 50 centímetros, longitud, anchura, altura muy grande. Según la orden de Dios, Noé y su familia obedecieron, ¿sí? Por eso edificaron gran arca, más o menos 100 años, ¿sí? Como el arca Noé, como capacidad, ¿sí? Aquí, altura 14 metros, longitud más o menos 137 metros, anchura 23 metros, material madera, ¿sí? Y capacidad más de 50,000 animales, más de 2 millones de insectos, 8 personas, familia de Noé, y suficientemente. Según orden, Noé y su familia, ¿sí?, hicieron esta arca. También, al mismo tiempo, predicaron la palabra de Dios. Dios planeó la destrucción de este mundo porque está lleno de pecados, ¿sí? Dios no le gusta pecado. Siempre la época de este mundo estaba lleno de pecado, juzgó sin falta. Por eso la época de Noé también, ¿sí? También Noé predicó como el plan de juicio de Dios a todos sus familiares, parientes, amigos, alrededores, porque era justo, pero nadie escucharon
la palabra de Noé, el mismo, la palabra de Dios. Solo familia de Noé y también los animales. Según la guía de Dios, ellos subieron esta arca. Luego lo cerró Jehová directamente. ¿Sí? Génesis 7, 10 al 12. Despacio leamos juntos. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En Génesis 1:7 había la expansión aguas debajo también. Todas aguas de este mundo, de arriba, de abajo, ya llovieron todo este mundo, ¿sí? Por todos los días, 40 días, ¿sí? Génesis 7, 13 al 16, yo les leo. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam, Jafet, hijo de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según sus especies, todos los animales domésticos según sus especies, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, toda ave según su especie, todo pájaro de toda especie para reservar en este mundo. Por eso ahora existen muchos animales, pájaros también, ¿sí? Vinieron pues con Noé al arca en dos de toda carne, en que había espíritu de vida para dar luz muchos sus animales, ¿sí? Hijos. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y aquí dice, leamos juntos, Jehová le cerró la puerta. El tiempo de edad de Noé, 600 años, no 60 años, 600 años. Antes, como les expliqué, la clima, circunstancia, la época de Noé, y ahora totalmente diferente. Había expansión, por eso las edades de todos los hombres en la época de Noé, estos días totalmente diferentes. Luego vamos a checar, ¿sí? Aquí Dios, después de cerrar la puerta, espera más 7 días. Porque Dios, mucha misericordia, gracia para todos los hombres. Pero nadie se acercaba a esta arca. Por eso, según la palabra de Dios, hubieron muchísimos. Pero al momento, después pasar algún tiempo, los hombres en este mundo conocieron la palabra de Dios. Por medio de Noé es verdad. Muy tardaba, se acercaban a la arca para evitar gran diluvio, tocaban, pero no se abrió. ¿Por qué? Le cerró la puerta. ¿Quién? Dios. Dios les dio mucho tiempo, más menos 120 años para enviar esta maldición. Más y más subió las aguas en este mundo, totalmente como se cubrió todo el mundo. ¿sí?
Génesis 7, 18 al 22. Les leo, escuchen. Y subieron las aguas, crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Todos los montes altos también, 15 codos más alto, más arriba, subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes, todo el mundo, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre también. 22, leamos juntos. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Por 40 días, 40 noches, ¿sí? Totalmente fueron abiertos, ¿sí? Cubiertos, todo el mundo. Aquí también, como cuando iniciara el tiempo de lluvia, de repente mucha lluvia, sí, lloverá, entonces calles, su casa más, flotaba aguas, ¿sí? Entonces 40 días, ¿sí? Entonces, ¿cómo será? Como cubrieron este edificio suficientemente, ¿no? ¿Sí? Por eso en calle, todos edificios, todos montes de esa época fueron cubiertos. ¿Se me explicó? Vamos a ver esa situación, historia diluvio de Noé por medio de película. Los animales, los pájaros, cómo podían encontrarse al arca, la guía de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios. ¿Podemos entender? La tierra profundidad subieron muchas aguas. La Biblia dice, 150 días estaban cubiertos todo el mundo, por eso, excepción de familia de Noé, nadie vivieron en este mundo. Todos perdieron sus vidas. Entonces aquí podemos tener algunas preguntas sobre el diluvio, gran diluvio. Primero, entonces, la palabra, la historia diluvio Noé es verdad. Entonces, si realmente, ¿sí?, esta arca tan grande, ¿dónde se quedó después de terminar? ¿Sí? Este arca. La Biblia escribió claramente nombre de lugar. Se quedaba arca de Noé. Génesis 8, 3 al 4, yo lo leo. Y las aguas crecían gradualmente de sobre la tierra
y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y le puso el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes sobre de azul. Aquí leamos juntos los montes de Ararat. Fueron cubiertos 150 días y luego se retiraron poco a poco también 150 días por un año. Por eso nadie, aún animales, vivió en este mundo. Todos murieron, ¿sí? Pero aquí sobre los montes de Ararat, ¿sí? Hace 3.500 años la Biblia, este libro, Génesis, escribió los montes de Ararat. Pero Moisés escribió, no sabía la historia del diluvio de Noé, porque más adelante ocurrió. Pero Moisés escuchó la voz de Dios, la palabra de Dios, y escribió la historia de diluvio, gran diluvio. Pero ahora esta palabra probó si realmente verdad. ¿Sí? Muchos hombres, exploradores, eruditos, profesores. ¿Sí? Vamos a ver los montes de Ararat. ¿Dónde está? En este mundo. Aquí mapa mundial, Turquía, ¿sí? Cerca, Turquía, dentro de Turquía, Ararat, monte de Ararat, ¿sí? Aquí Turquía, monte Ararat, ¿sí? ¿Se ve? ¿Sí? Monte de Ararat, ¿sí? Realmente existe monte de Ararat. En la Biblia hace 3.500 años. Ahora, se pasó muchos años, pero existe monte de Ararat. ¿Cómo piensan? ¿Cómo piensan? La Biblia ¿es verdad o no? La palabra de Dios es verdad. Los montes de Ararat, foto real, ¿sí? Porque muy altos, como Pico de Orizaba, ustedes saben, muy altos, por eso todo el año, pues, como cubiertos y nieves, muy alto, y también el monte de Ararat, ¿sí? Vamos a ver videos, muchos pruebas. El arca de Noé. ¿Habrá existido el arca de Noé para salvarse del gran diluvio? Y si existe, ¿en dónde está? La única pista para encontrar el arca de Noé está en la Biblia. En la Biblia, en Génesis 8:4 dice, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Está diciendo el lugar en donde está el arca, sobre los montes de Ararat. Asombrosamente, hoy en día existe un monte con el mismo nombre de la Biblia. Es el monte de Ararat en Turquía. Perdón. ¿Dónde está el monte de Ararat? El monte de Ararat de Turquía también fue llamado Kuyunuk en la región. Esto significa el monte de Noé. Ha sido consagrado por mucho tiempo y la gente de este pueblo han utilizado el nombre de Noé y sus hijos por miles de años. Y no solo esto, también se descubrieron fósiles marinos y sal que solo se encuentra en el mar, y también muchas pruebas que comprueban el gran diluvio que hubo. En el verano de 1916, el teniente Roskovitsky del destacamento de aviación Cosacos de Rusia estaba volando alrededor del monte Ararat para probar un nuevo avión. Y pasó esto.
Mientras él volaba, descubrió algo maravilloso encima del monte. Fue un barco enorme. El emperador Nikolai II recibió el reporte del teniente Reskovitsky y envió un grupo de exploradores para que lo confirmaran. Los exploradores también encontraron el gran barco en donde había reportado el teniente Reskovitsky. Su largo del barco era más de 120 metros y habían cientos de divisiones de más de 5 metros de espacio. Habían cuartos muy grandes con techos altos y también habían cuartos con cestas atadas. Los exploradores se entusiasmaron pensando que encontraron el Arca de Noé. Pero pasó algo asombroso. En el año 1955, Fernán Navarra, especialista en explosión, subió al monte de Ararat con su hijo Rafael en busca del Arca de Noé, y en los hielos de la cumbre del monte encontraron pedazos de madera que fueron considerados como fragmentos del arca. Su descubrimiento fue grabado y revelado al público. La gente empezaron a interesarse si los fragmentos de madera son realmente del Arca de Noé. Y después de poco, analizaron de qué época era la madera y asombrosamente fue descubierto que era de hace 5.000 años atrás. Esto concuerda con la época que se calcula que el Arca de Noé fue hecho. Después, el monte de Ararat de Turquía atrae mucho interés a nivel mundial. Muchos exploradores fueron y descubrieron el Arca de Noé. En octubre del año 2009, un grupo de producción de películas de Hong Kong hicieron un equipo formado por científicos turcos y empiezan la exploración del monte de Ararat en Turquía. Lo que ellos encontraron a 4.000 metros de altura en el monte de Ararat fue una gran estructura de madera. Cubierto en nieve y cenizas volcánicas, midieron su periodo carbónico y fue confirmado que era de 2.800 años antes de Cristo. Basándose en este resultado de medición, los exploradores declararon oficialmente que esta estructura de madera se asume ser el Arca de Noé. Un grupo de arqueólogos chinos y turcos celebran hoy lo que consideran el hallazgo de sus vidas. Y oigan esto, de comprobarse, sería un hito en la historia de la humanidad. Según ellos, tienen el 99.9% de seguridad que encontraron el Arca de Noé a 4.000 metros de altura en el monte Ararat en Turquía. Se trata de una estructura de madera que, según los que la encontraron, tiene 4.800 años de antigüedad, que aún no había sido excavada en su totalidad, y adelantan que tienen diferentes compartimientos que podrían ser donde ubicaban a los animales. Además, la encontraron en el mismo monte donde la Biblia dice que el arca cayó al terminar el diluvio universal. Sí, usted también como pueden visitar este monte de Ararat, ¿sí? Para buscar encontrarse como este arca posible, ¿sí? 그래서 no solo estos todos, sino muchas pruebas sobre la historia del diluvio de Noé. Aquí, gran canon, esta tierra para como hacerse por gran diluvio, no hay otra manera. Estados Unidos y muchos países, también México, aquí cañón de Sumidero, en donde Chiapas también, esta tierra tan grande también por medio de gran diluvio, no hay otra razón, ¿sí? También en este mundo muchos lugares de sal, cerca de mar, pero región de montaña, montes, en este mundo. Algún ejemplo, como Bolivia, Sudamérica, como altura 3.653, Uyuni, como se llama, desierto de Uyuni, sale mucho sal en el monte, porque este monte también fue cubierto diluvio de Noé, ¿verdad?
todo el mundo fueron cubiertos, ¿sí? Las aguas del mar, por eso salen a un lugares altos, sal. También yo tenía alguna experiencia de misión en un país, Asia, se llama Kirguistán. ¿Han escuchado Kirguistán? Kazajstán, al lado de Mongolia y China, existe Kirguistán aquí. Aquí dentro de este país hay laguna, se llama Iskul. Iskul también como existe poco alto, más o menos, más de 1000 metros, poco alto. Pero yo visitaba en la misión en este país para predicar la palabra de Dios, ¿sí? Este lugar, aquí, ¿quién es yo? Aquí, más joven, hace más o menos 3 años, ¿sí? Aquí alrededor de ellos como cristiano, hombre de Kirguistán, se ve, parecía Asias, como creo que mismo antepasados. Aquí al lado de, detrás de mí, Laguna Iskul. El siguiente día yo quería probar, porque escuché antes de visitar esta laguna original, como dulce, pero sabor sal. Por eso en la mañana quería nadar y me bañé. Sí, por eso yo probé y tomé agua, poquito, no mucho, como sabor de salada. Yo entendí, ¿verdad? Diluvio de Noé, todo el mundo fueron cubiertos, ¿verdad? Sí, muchas, sí. Y también tamaño de arca de Noé, ¿sí? Más grande que cancha de fútbol de Estados Unidos, grandemente, ¿sí? Y otra duda es, tanto agua que cubrió toda la tierra, ¿a dónde se fue? Sobre expansión y también debajo expansión, ¿dónde está ahora? Aquí, Salmo 33, 7, leamos juntos. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito de abismos. Como montón las aguas del mar, helados, ¿sí? Norte, sur, ¿sí? Se quedan muchos hielos, ¿sí? Muchísimo. Polo sur, Pingüino, también Polo norte, oso, ¿sí? Montaña de hielo, ¿sí? Muy grande. Solo afuera se ve más o menos como 100 metros, 200, pero profundidad del mar, ¿sí? El glaciar de ambos polos tiene una anchura de 4 kilómetros. Muy profundidad, ¿sí? Guarda un montón de aguas, ¿sí? Y aquí abismos del mar, abismos como 11.529 metros profundidad del mar. Guardan muchas aguas dulces, ¿saben? Por eso algún país producen esta agua dulce y también venden a su país, ¿verdad? ¿Sí? Pues había expansión en el cielo, según la palabra, expansión. Por eso, totalmente diferente antes del diluvio, después. Aquí, antes del diluvio, norte, sur, toda la tierra, todo el mundo, clima templado igual, ¿sí? Muy buena clima. Y también del sol, rayos solares dañan a los hombres, pieles,
¿sí? Cuerpos, pero protegió de la expansión. Solo buenos, ¿sí? Solares llegaron a la Tierra, ¿sí? Después de como desaparecer esta la expansión por diluvio, totalmente diferente, ¿sí? Por eso, por medio de estos fósiles de la Tierra, libélula gigante, a veces como volan, ¿sí? En el verano, no sé, libélula también, pero aquí fósil de libélula 75 centímetros. Ya, supongamos en este lugar volan 75 centímetros. ¿Pueden imaginar? Sí, muy grande. Pero ahora no se preocupen. Antes del diluvio había muchos grandes animales y insectos, todos, ¿sí? Crecieron suficientemente la prueba del diluvio por medio de estos fósiles. Después de diluvio llegaron directamente rayos solares a la Tierra, por eso se convirtió totalmente en la clima, circunstancia de este mundo, por eso descrecieron la edad, animales, también hombres, ¿sí? También. Por medio de estándar de diluvio podemos entender antes Adán 930, la más edad Matusalén 969, casi 1000 años. Noé también, después de diluvio más 350 vivió. Después, como Peleg 200, Abraham, antepasado pueblo de Israel 175, Jacob 147, Moisés 120, David 70, 80. Estos días, por eso, por medio de cambio de edad de hombre, ¿sí? Por medio de diluvio, podemos entender. ¿No? ¿Verdad? Pero no se preocupen, no habrá diluvio en este mundo como época de Noé. Dios prometió, Génesis 9, 11, 13. Estableceré mi pacto de Dios con vosotros hombres. No te exterminará ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra, ¿verdad? Mi arco iris, he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí, Dios, y la tierra, todos los hombres del mundo, ¿verdad? ¿Sí? Arco iris. Como antes, como mi casa aquí. Yo vi este arco iris, tomé fotos, ¿sí? Doble vez, ¿sí? Firmemente, recuerdo, ¿sí? Pero más gravemente, miserablemente, habrá el juicio de Dios. Porque este mundo está más lleno de pecado que la época de Noé, ¿no? Lucas 17, 26, 27, les leo. O fue en los días de Noé, así también será en los días del hombre, hijo del hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ya, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. ¿Es pecado o no? Normal, pero solo estaban en estas cosas mundanas nada más. No buscaron a Dios, no escucharon la palabra de Dios. Fueron muchos. Es pecado. No escucha la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Por eso, más gran juicio. Segunda de Pedro 3, 6, 7. Leamos juntos. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Fuego. ¿Qué fuego?
fuerte, grande. Bomba nuclear están reservados en este mundo en muchos países. La bomba nuclear que destruye 100 veces, no 10, 100 veces la tierra, suficientemente más. La ciudad se desaparecerá totalmente. Ciudad de México también, con algunas bombas nucleares, desaparecerán algún tiempo. La ciudad se desaparece totalmente. Por eso debemos cuidar la palabra de Dios, escuchar la advertencia de este mundo de Dios. ¿Sí me explico? Lo siento, una hermana, no sé, invitada, está en su sueño, solo una. Por eso vamos a hacer algún gimnasio. Aplausos sanos para revivir bien con su mente, por favor. ¿Sí? Ya. Ustedes saben, aplausos sanos gratuitamente y también comprobó por médicos orientales de Corea y China y Japón. Ellos utilizan estos. Ya, sígueme como con sus puños, ¿sí? Aplaudirse. Es como para recuperar, como ayudar, como cabeza, dolor de cabeza, hombro. Luego torso, ¿sí? Dolor de columna. Es verdad, médicamente, ¿sí? Científicamente. Y puño y palma, sangre y pulmón, ¿sí? Poco mal, como su condición pulmón es mejor, ¿sí? Huevo, ¿sí? Parálisis, Alzheimer, es mejor, disculpe, los abuelitos, ¿sí? Muñeca, procreación, no solo poder, sino salud de vientre de las damas también. ¿Sí? Dedos, aún como quieren tener vista, es mejor dedos. ¿Sí? Rinitis. ¿Sí? Y palma, para salud de estómago. Diabetes. Algunos tienen diabetes y también cuando tiene tiempo, cada día, podría aplaudirse. ¿Sí? Ya, atrás de cuello, poco difícil, hombro. ¿Sí? Un poquito. ¿Sí? La segunda video, vamos a aplaudirnos aquí. 박수입니다. 주먹끼리 박수 쳐주세요. puños. 만성 두통이나 어깨 부위 통증을 예방하는 박수입니다. Dolor cabeza, hombro. Para recuperar. 봉오리 박수입니다. 손 뒤꿈치끼리 박수 쳐주세요. 방광을 자극하는 효과가 있어 생식 기능을 좋게 하는 박수입니다. Salud de vientre y hombro. 손등 박수입니다. Dorso. 손등을 반대 손바닥으로 박수 쳐주세요. 요통이 있거나 척추 측만의 효과가 있는 박수입니다. 손가락 박수입니다. Dedos. 손가락 끝으로 박수 쳐주세요. 손가락 끝에 얼굴 혈이 모여 있어 만성 비염이나 눈이 자주 피로해지는 사람에게 효과 있는 박수입니다. Vista. 먹보 박수입니다. 주먹과 보자기를 번갈아 가며 박수 쳐주세요. 손바닥에 심장, 폐와 관련된 혈이 있어 심폐 기능을 좋게 하는 박수입니다. 손바닥 박수입니다. 손바닥끼리 박수 쳐주세요.
손바닥의 마찰, 진동을 통해 모든 경혈이 자극을 받고 혈액순환을 도우며 장 기능을 좋게 하고 갑상선, 당뇨, 합병증에 효과가 있는 박수입니다. estómago también. 달걀 박수입니다. huevo, 손바닥을 huevo. 오므려 박수 쳐주세요. 중풍과 치매 예방에 도움이 되는 Parálisis, 박수입니다. Alzheimer. 목 뒤 박수입니다. atrás. 목 뒤에서 손을 모아 박수 쳐주세요. Luego difícil, sí, pero tendrán salud. Listo. 이상 건강 박수였습니다. Mañana también vamos a aplaudirnos. Hoy, como por medio de estos aplausos sanos, alguien como tienen su tiempo más, unos meses, creo que, pues pueden vivir más tiempo, ¿sí? Vamos a continuar, ¿sí? Ahora, después del diluvio de Noé, también Dios guió la historia de humanidad por medio de familia de Noé. Sus 3 hijos, por medio de Sem, como continuó el diluvio de Asiática, ¿sí? Luego Cam, por medio de Cam, África, y Jafet como Europa y luego Estados Unidos, ¿sí? Más como estaban extendidos todo el mundo, ellos también escucharon la enseñanza de sus padres, porque la época de Noé como estaba lleno de pecados, desobedecer la palabra de Dios, por eso destruyó esta tierra. Entonces ellos tenían que escuchar bien, obedecer bien, pero también como misma situación, ellos como solo tenían las cosas mundanas, ídolos, ¿sí? Por eso Dios llamó a un hombre antepasado, pueblo de Israel, para continuar la historia pueblo de Israel, ¿sí? Y prometió con Abraham, el libro Génesis capítulo 12, 1 al 3, yo les leo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y la tierra que te mostraré, la tierra Canaán, y haré de ti una nación grande, una nación por medio de Abraham, ¿sí? Se llama Israel. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, ¿sí? 3, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por medio del pueblo de Israel también bendecirán y maldijeren a todos los hombres del mundo también. Por eso, con estas 3 promesas, Dios ya cumplió, ¿sí? Por medio de historia del pueblo de Israel. Probablemente vamos a ver la historia de Israel. Primero, Abraham eligió, llamó, y luego Isaac, y luego sus hijos, Jacob, Esaú. Por medio de Jacob menor, continuó la historia de Israel, ¿sí? Luego dio
los 12 hijos, entre dos se llama José, se vendió por sus hermanos, porque él se actaba con su inteligencia por medio de su sueño. Por eso sus hermanos valieron, menospreciaron a José, y también alguna situación vendieron mercante de árabes, ¿sí? Por eso se fue, como vendió por esclavitud en la tierra de Egipto, ¿sí? Primero, José estaba en esclavitud en la tierra de Egipto, pero después de pasar algún tiempo, él podía como subir gran posición, alta posición en gobierno de Egipto. Él gobernó bien, ¿sí? Gobernaba bien. Y también en esa época su familia estaba en la tierra Canaán. Hubo gran hambre, ¿sí? Por eso para proteger su familia, invitó a su familia, Jacob y sus hermanos, sus sobrinos, todos más o menos 70, ellos se movieron su tierra de Canaán a Egipto, ¿sí? Pero ellos, el pueblo escogido por Dios, ellos tenían que permanecer en la tierra permitida, Canaán. Desobedecieron la palabra de Dios. Por eso, algún tiempo ellos estaban en comunidad por poder de su familia José, pero después de pasar más o menos 30 años, rey Faraón hizo la familia de José como esclavitud todos. Por eso, después de pasar más o menos 400 años, pueblo de Israel, muchos estaban en la vida de esclavitud. Por eso, por medio de la historia de Egipto, podemos entender como grandes edificios, pirámides, esfinges, todos se hizo por la mano de israelitas, ¿sí? Por medio de la historia de Egipto, ¿sí? Esto como esclavitud del pueblo de Israel, ¿sí? Casi al final de su esclavitud, ellos se arrepintieron sus pecados, desobediencia a Dios. Por eso ellos clamaron a Dios, el poder de Dios, la salvación de Dios. Por eso Dios escuchó la voz, petición del pueblo de Israel, envió a Israel en la tierra de Egipto para salvar a todo Israel. Por eso en el libro Moisés ellos podían salir de la tierra de Egipto, ¿no? Es como milagro, Mar Rojo, después de las 10 plagas en Egipto, primero plaga de sangre del río Nilo, lanas, hasta matar primogénito en la tierra de Egipto, hasta rey de Faraón, su primogénito murió, y también hasta su pueblo de Egipto murieron. Por eso pueblo de Israel podía salir de Egipto por milagro de Dios, ¿sí? Aquí en el libro Éxodo 14, 21, escena de Éxodo, pueblo de Israel, leamos juntos. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco,
y las aguas quedaron divididas. El milagro no. El Dios con su poder todopoderoso hizo fácilmente podemos creer en Dios, el poder de Dios, ¿no? Perdón. Aquí una película, poco oscuro, como este contenido de Éxodo, vamos a ver video. Moses. Lift up your staff. Mandó a Moisés para poner sobre el mar. Stretch out your hand. Then Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night. Cada noche se retirarse. Perish in the sea. It's madness. They'll perish in the sea. It's madness to follow them. Now. Moses stretched out his hand over the sea. Otra vez Moisés At puso daybreak, the sea went back to its place. para The water flowed back and covered the chariots and horsemen. preguntaron y los ejércitos de Faraón también leí. The entire army of Pharaoh that had followed the Israelites into the sea. Not Esta historia de Éxodo, pueblo de Israel, de la Biblia, sí, enseña claramente. Aquí Éxodo 14:28, leamos juntos. Y volvieron las aguas, cubrieron los carros y caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos el mar, no quedó de ellos ni uno. ¿Sí? A los que maldieren al pueblo de Israel, ellos también recibieron maldición por Dios. ¿Sí? Aquí, como en el mar Rojo, fueron cubiertos, ejército, Faraón juntos. Por eso ahora algunos exploradores en este mar se encontraron, ¿sí?, fósiles de carros, ¿sí?, aquí en el mar Rojo, como comprobó la época de Éxodo, ¿sí? Muchos, ¿sí?, hombres entraron en este mar para buscar muchas pruebas, ¿sí? Y también aquí alguna piedra de memoria de rey Faraón en esta parte oscuro, ¿sí?, abajo aquí como contenido. Israel desapareció, ya no viven sus hijos. Normalmente reyes como escribió sus resultados como eventos, ¿sí?, para jactarse, pero al contrario, Israel como está viviendo en este mundo con la fuerza, ¿verdad? Por eso por medio de esta como
piedra de memoria, algún país, Egipto, podemos entender la historia de Éxodo es verdad, ¿sí? Históricamente. Entonces, ¿por qué Dios eligió Israel? No, ustedes, mexicanos, coreanos. Algunas razones. Primero, manifiesta la presencia de Dios. Aquí, Deuteronomio 17, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os que ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, chiquito, pequeño, como entre dos batallas, ¿sí? Luego, ¿quién ganará? Normalmente, ¿quién ganará? Gigante, ¿no? Grande, pero al contrario, chico, ganó. Milagro, no puede ocurrir en este mundo ahora, pero por Dios, milagro de Dios, podemos entender, atrás de un chiquito había Dios, acto, obra, ¿verdad? Como de esta manera, la historia del pueblo de Israel también estaba, ¿sí? Cumpliéndose en la historia. Israel existía ubicada en medio de la tierra, aquí. Isaías 43:10. Leamos juntos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis y que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Aquí escucharon, ¿sí? Testigos, los testigos de Jehová. A veces como alguien se llaman por los mismos testigos de Jehová, tocan su puerta, ¿verdad? ¿Quién es ustedes? Testigo de Jehová. Pero ellos, israelitas o judíos o mexicanos, a su casa a veces visitan, ¿no? En mi casa a veces visitaron, siempre dos, una pareja, ¿sí? Pero ellos mal entienden la palabra, no saben, no conocen la palabra de Dios. No tienen oídos para que puedan escuchar la voz de Dios, ¿sí? Solo ellos querían transmitir su doctrina, ¿sí? Con sus libros, ¿verdad? La Biblia dice firmemente, mis testigos, testigos de Jehová, ¿quiénes? ¿Algún mexicanos? ¿Su iglesia? Ellos no saben la palabra aquí. Isaías 43, mismo capítulo, escribió, ellos quiénes. 1. Ahora, así dice Jehová, Dios dijo, creador tuyo, sí creó, nosotros también, eligió pueblo de Israel, Jacob, formador tuyo, ¿quién? Dios, Israel. Jacob, hijo de quién? Isaac, nombre de hijo de Isaac, ¿sí? Jacob. Pero algún tiempo, después de como algún tiempo, se convirtió su nombre como Israel. Jacob, ¿sí? Luego se convirtió su nombre Israel, ¿sí? ¿Saben? Por eso el nombre pueblo de Israel inició, originó de nombre de Jacob, Israel. ¿Se me explico? Por eso Israel es, pueblo de Israel es, aquí, Dios dijo, mis testigos. Solo pueden ser Israel como testigo de Jehová. ¿Se me explicó? Según la palabra, por eso algunos dicen, visita a su casa, somos testigos de Jehová. Ellos son falsas. No testigo de Jehová. ¿Sí me explicó? Solo testigo de Jehová son quienes aquí Israel, los judíos, israelitas, ¿sí?
Alguna vez pronto visitará su casa, se llama testigo de Jehová, por suyos mismos, ¿sí? ¿Sí? Podría enseñar a ellos. Usted sabe, la Biblia dice Israel, solo Israel, testigo de Jehová. ¿Se me explicó? Ellos no saben, no conocen, ¿sí? Y también para que escriban la Biblia. ¿Saben? Los libros de Antiguo Testamento escribió mayoría lengua hebrea. Usted sabe, lengua hebrea muy especial, muy difícil. Si algunos como cambia la palabra, los como libro Antiguo Testamento se convertirá el significado de este como capítulo, versículos. Por eso Dios usaba pueblo de Israel para que puedan escribir, ¿sí? Claramente, firmemente. Y también prepara el cuerpo de la madre para la venida de Jesús, para darles como bendición por medio de Jesús, el Mesías, ¿sí? Y también Él espió a los gentiles. Dios, el pueblo de Israel, por medio de la historia del pueblo de Israel, podemos obtener algunas lecciones. Como ellos, como hicieron, recibieron maldición. También alguna situación, ellos como recibieron bendición por medio de como historia de Israel podemos obtener, ¿sí? Y también avisar el tiempo determinado de Dios, el pueblo de Israel, para mostrar la historia de como el tiempo de historia de humanidad. Ahora, ¿en qué tiempo vivimos? Como primer día, ¿sí? El día ayer como el día, el tiempo aceptable, el día de salvación. Muy cerca la segunda venida del Señor. Este mundo, en esta como segunda venida del Señor, como juzgará este mundo. Por eso debemos preparar cada uno de nosotros ante Dios, ¿sí? Por medio de la Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? Aquí Dios les dio dos promesas, simplemente condición, ¿sí? En monte Sinai, ¿sí? Cuando los israelitas obedecen la palabra de Dios, recibirán bendición, pero al contrario, desobedecen la palabra de Dios, Dios les maldeciré, ¿sí? Maldeciré. Como estas promesas, ¿sí? Promesas ya se cumplieron en la historia del pueblo de Israel, ¿sí? Después de pasar como desierto por 40 años, entraron a la tierra prometida por Dios, Canaán. Primeramente ellos como tenían la enseñanza, lección, la palabra de Dios, por eso obedecieron la palabra de Dios, obedecieron bien, pero después pasar algún tiempo también ellos como con sus malas costumbres en la tierra Egipto adoraron ídolos, también cometieron muchos pecados, ¿sí? Con costumbres de anteriores. Por eso Dios maldijo a Israel cuando el tiempo de Israel, la ley de Salomón. En final de su reino se dividió dos partes, norte de Israel, sur Judá. Aquí, la época de norte de Israel, 19 reyes reinaron, pero ellos como evaluó como todos malos. Por eso, con muchos pecados, adoraron ídolos, ¿sí? Destruyó por otro país, imperio, Asiria. Suruda también, ellos como cometieron muchos pecados, adoraron ídolos, cometieron adulterios, muchos también
algunos como 8 reyes como se evaluó como buenos, pero la mayoría de ellos, 20, ¿sí? Entre 20 como malos. Por eso también al final, ¿sí? Destruyó por país, imperio de Babilonia, ¿sí? Esa historia de Israel como conquistó de imperios, ¿sí? Asiria, Babilonia, luego también muchos imperios conquistaron Persia, Grecia, Romano. En la época de Roma nació Cristo, la historia de Israel, ¿sí? Jesús vino a este mundo para salvar al pueblo de Israel. Por medio de Israel también para salvar todos gentiles. Jesús vino con propósito de Dios, el poder de Dios. Por eso, después de como pasar 30 años en el tiempo de su vida pública, hizo muchos milagros, el poder de Dios, como sanó muchos enfermos y también echó algunos en demonios y también revivió Lázaro después de 4 días. ¿Sí? Muchos milagros, ¿no? ¿Quién puede revivir, dar la vida otra vez? Solo Dios, ¿sí? ¿No? Por eso la historia de Israel, Jesús vino, ¿sí? Hace 2000 años, bíblicamente, históricamente, ¿sí? Por eso al final de su tiempo público predicó lo más importante, ¿sí? Evangelio del reino de Dios. Cualquiera que cree en mí recibe el perdón de todos los pecados y puede ir al cielo. Primero, Jesús hizo muchos milagros, gran poder. Ellos lo siguieron, muchos judíos, porque ellos estaban en dificultad, esclavitud por el imperio Roma. Por eso ellos como tenían deseo de ser libres de imperio Roma. Por eso ellos como cuando vieron a Jesús, realmente hijo del hombre Dios, por eso podía hacer como libertad de esclavitud de Israel. Por eso lo siguieron. Pero Jesús predicó evangelio, ellos como se convirtió en su corazón, lo burlaron y rechazaron, menospreciaron a Jesús. No es Mesías, hijo de Dios. Al final lo crucificaron a Jesús. Desobediencia más grande de Israel, porque ellos solo les importaban qué comer, cómo vivir, cómo pueden ser libres del imperio Roma, como las cosas mundanas, carnales. ¿Sí? También lo conocieron bien la Biblia. Las profecías sobre Mesías en el libro, ¿sí? Antiguo Testamento mostró 2 imágenes. Primero, Mesías de aflicción. Segundo, Mesías de juez. Ellos querían como esperar, encontrarse Mesías de juez, gran poder para conquistar imperio Roma. Pero la Biblia como ordenó primero Mesías de aflicción, ¿sí? La muerte para todos los hombres. Por eso al final no aceptaron el regaño de Jesús. Estaba en muchos pecados, ¿sí? Por eso lo rechazaron, lo crucificaron a Jesús. La historia
terrible, miserable de Israel. Ellos no tenían como autoridad de matar es directamente, por eso ellos como entregó a Pilato gobierno de Roma. Pilato tenía para juzgar. ¿Sí? Pilato les preguntó, israelitas, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Él buscaba, comprobó los hechos de Jesús. No tenía ni un pecado del gobierno según ley de Roma. Él quería hacer libre Jesús. Pero los israelitas gritaban más. Como todos le dieron, los israelitas, como sea crucificado. Y respondiendo, todo el pueblo de Israel dijo aquí, rojo, leamos juntos, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es falta como lo crucificaron a Jesús y también malas palabras. Su sangre sea sobre nosotros en esa época, los israelitas. Y sobre nuestro hijo, sus descendientes todavía no nacieron, malas, ¿sí? Terribles, según palabra malas de israelitas, se cumplieron la historia. ¿Sí? Antes de morir en la cruz, Jesús profetizó destrucción de Israel, ciudad, Jerusalén. En cuanto a Lucas 21:6, 20 al 22, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ciudad de Jerusalén, ¿sí? 22, despacio, leamos juntos. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Profetizó Jesús, ¿sí? Sabía como destino de los israelitas en esa época. Al pronto, después de pasar más 30 años desde la muerte de Jesucristo, se cumplió. La ciudad de Jerusalén fue conquistada por Tito del Imperio Romano general, y el templo fue consumido en llamas. Jerusalén, tal y como Jesús había profetizado en 70 después de Cristo. Llegó a la destrucción. Esa época, como había gran fiesta de nacional pueblo de Israel, como se reunió más o menos millones, 300,000 judíos, ¿sí? Pero por Imperio Roma, como fueron muertos casi 1,100,000 judíos. Muy grave, ¿sí? Terrible, ¿no? Como su sangre sobre nosotros y nuestros hijos. Por eso la historia continúa, como se cumplió. ¿Sí? Como la fuerza de victoria, rey general Tito, ¿sí? Arco de triunfo de Tito alrededor de Coliseo en Roma. Yo visitaba, Pastor Juan también, ¿sí? Visitaba. Como aquí algún dibujo, como los ejércitos de romanos, como después de vencer, conquistar Israel, regresaron a su país, y también trayendo muchos como
tesoro del templo de Israel, ¿sí? Con oros. ¿sí? También profetizó destrucción de Israel antemano hace 3.500 años. Levítico 26:33. Leamos juntos. Y a vosotros os pareceré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. ¿Sí? Aunque profetizó hace muchos años, se cumplió bíblicamente, verdaderamente, historia de persecución de Israel, muchos. Entre ellas, aquí, 1939 al 1945, por 6 años, matanza de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Todos escucharon? ¿Sí? Segunda Guerra Mundial. La muerte del 60% de la población total judía. 6 millones, 6 años. Entonces, cada año, ¿cuántos judíos murieron? 1 millones. 1 millones. ¿Cuántos? Tantos, ¿no? Supongamos, ¿sí? Mexicanos, ¿verdad? Lo siento, perdón. Mexicanos 1 millones murieron por un año. ¿Qué tan triste, no? Miserable. Los judíos, ellos murieron por gran pecado ante Dios. Matar a Jesucristo, ¿no? Sobre ellos, la época de Jesús, y sobre sus hijos, descendientes. Recientemente se cumplieron esta maldición. Por eso todos judíos se clavaron en sus pechos, símbolo de Israel, estrella de David, ¿sí? Desde niños, ¿sí? Hasta abuelitos, todos. En prisión estaban muchos judíos adultos, como políticas, no podían comer suficientemente, solo una vez cada día. Por eso algunos tenían hambre, falta de como alimentos, ¿sí? Por eso algunos murieron por hambre. Y también algunas políticas como se operaron por médicos Alemania. Por eso, como técnico de médico, Alemania más avanzada, porque probaron muchas veces operación con israelitas. ¿Sí? Como los soldados de Unidos, ¿sí? Mundo, ellos como limpiaron los muertos judíos como, basuras. ¿Sí? Vamos a ver, persecución grave en la Segunda Guerra Mundial. Por la pérdida de la Primera Guerra Mundial, Alemania tenía mucha dificultad económicamente y políticamente. Entonces apareció Adolfo Hitler y culpó a los judíos por la guerra perdida y por el colapso de la economía. Cuando Hitler tomó el oficio de ministro en 1933, los nazistas establecieron un plan más grande y más organizado de toda la historia humana para exterminar a los judíos. En enero de 1939, Hitler reunió las regiones que usan lengua alemana e hizo un plan de guerra en Checoslovaquia. Sin embargo, públicamente culpó a los judíos por todas las guerras. El resultado no es la victoria del comunismo y judaísmo, sino es arruinar a los judíos de Europa. Kelly dijo que esto no es la Segunda Guerra Mundial, sino la guerra contra raza. En el frente de toda clase de crímenes, ratería, prostitución, negocio de drogas, tráfico humano y la prensa que solo quiere calumniar, todo en su ropa las estrellas de David. Y en Polonia solo podían vivir en los barrios de los pobres. Allí empezó la matanza humana.
culpa de sus antepasados. Gas veneno, ellos murieron en cuarto. Niños hasta abuelitos, porque ellos recibieron gran maldición, ¿sí? Gran pecado ante Dios, rechazar a Jesús. Crucificaron a Jesús, gran pecado. Su sangre sea sobre nosotros, la época de Jesús, y sobre nuestro pecado. Según la palabra se cumplió, persecución pueblo de Israel, casi durante 2000 años. ¿Sí? Lucas, alguna lección vamos a obtener. Lucas 23, 31, leamos juntos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas y en el seco, ¿qué no se hará? El árbol verde se ve bueno, pero escogido por Dios. Israel podía recibir más bendición, pero recibieron más maldición. ¿Por qué? Por desobediencia a Dios. Gran pecado, Por eso, por medio de la historia del pueblo de Israel, maldición podemos obtener. No debemos seguir al camino de desobediencia del pueblo de Israel. Debemos buscar la voluntad de Dios. Debemos acercarnos a Dios, encontrarnos al camino de Dios. ¿Sí me explico? Sí, por medio de algunos no quieren escuchar la voz de la palabra de Dios. Todos más graves serán maldecidos. Por eso debemos buscar el camino de Dios. ¿Sí? Deuteronomio 28, 24, 45, 46, leamos juntos. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó, y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre. Por eso, por medio de tribulación, gran tribulación, maldición del pueblo de Israel, debemos obtener como señal, maravilla. No debemos seguir el camino de destrucción, ¿sí? Todos tienen que buscar, ¿sí? Buen camino de nuestra vida. La Biblia es verdad, ¿sí o no? Después, la verdad, Dios, después de la muerte habrá el juicio, también es verdad. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Sí? No falten hasta el final de este seminario, porque si hay dos lugares en nuestra vida después, ¿sí? Infierno o cielo. Entre dos lugares, ustedes, ¿en dónde quieren entrar? ¿Infierno todavía? ¿No escucha la palabra? Con su plan, deseo, no, nunca más. Les pido dejar su camino, cambiar su pensamiento, su corazón hacia Dios. Entonces, todos recibirán gran bendición, gran gracia, la salvación tan grande. Todos, ¿sí? ¿Quieren recibir la salvación todos? ¿Sí? Por eso, hasta el viernes
todos asisten, por favor. Hoy ya termino hasta aquí. Nos vemos el día mañana juntos. Vamos a orar, termina hoy. Ya aprendimos que por medio de tu palabra detalladamente la historia primitiva de humanidad, entre la historia pueblo de Israel escogido por Dios y la tribulación de Israel por Dios. No debemos caminar, seguir el camino de maldición de Dios. Queremos escuchar bien tu palabra. Te pedimos guíes a todos nosotros para que podamos escuchar bien, conocer bien la voluntad de Dios para todos nosotros, tu gran gracia. Te pedimos que guíes a todos los pasos de regreso a su casa tranquilamente, seguramente, y puedan llegar el día de mañana a este lugar al mismo tiempo. Te encargamos nuestro tiempo, nuestra vida en esta semana también, hasta el último día de este seminario. Oramos en el nombre de Jesús que nos ama. Amén. Muchas gracias. Hasta mañana todos. Sí, por favor. Seguir al camino de desobediencia del pueblo de Israel. Debemos buscar la voluntad de Dios. Debemos acercarnos a Dios, encontrarnos al camino de Dios. ¿Sí me explico? Sí, por medio de algunos no quieren escuchar la voz de la palabra de Dios. Todos más graves serán maldecidos. Por eso debemos buscar el camino de Dios. Deuteronomio 28, 24, 45, 46. Leamos juntos. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó, y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre. Por eso, por medio de tribulación, gran tribulación, maldición del pueblo de Israel, debemos obtener como señal, maravilla. No debemos seguir el camino de destrucción, ¿sí? Todos tienen que buscar, ¿sí? Buen camino de nuestra vida. La Biblia es verdad, ¿sí o no? Después, la verdad, Dios, después de la muerte, habrá el juicio, también es verdad. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Sí? No falten hasta el final de este seminario, porque si hay dos lugares en nuestra vida después, ¿sí? Infierno o cielo. Entre dos lugares, ustedes, ¿en dónde quieren entrar? ¿Infierno todavía? ¿No escucha la palabra? Con su plan, deseo, no, nunca más. Les pido dejar su camino, cambiar su pensamiento, su corazón hacia Dios. Entonces, todos recibirán gran bendición, gran gracia, la salvación tan grande. Todos, ¿sí? ¿Quieren recibir la salvación todos? ¿Sí? Por eso, hasta el viernes, todos asisten, por favor. Hoy ya termino hasta aquí. Nos vemos el día mañana juntos. Vamos a orar, termina hoy. Ya aprendimos que por medio de tu palabra detalladamente la historia primitiva de humanidad, entre la historia pueblo de Israel escogido por Dios y la tribulación de Israel por Dios. No debemos caminar, seguir el camino de maldición de Dios. Queremos escuchar bien tu palabra. Te pedimos guíes a todos nosotros para que podamos escuchar bien, conocer bien la voluntad de Dios para todos nosotros, tu gran gracia.
le pedimos que guíes a todos los pasos de regreso a su casa tranquilamente, seguramente, y puedan llegar el día de mañana a este lugar al mismo tiempo. Encargamos nuestro tiempo, nuestra vida en esta semana también, hasta el último día de este seminario. Oramos en el nombre de Jesús que nos ama. Amén. Muchas gracias. Hasta mañana todos. Sí, por favor.